Fundamento epistemológico. En principio, debemos explicar qué es un fundamento. Fundamento. Se entiende por fundamento, en términos generales, al principio o cimiento en el que se apoyan o desarrollan un conjunto de ideas. Epistemología. Es el estudio de los principios, origen, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano, considerando la validez de los mismos en contextos específicos. Fundamento epistemológico. ¿Qué es un fundamento epistemológico? El fundamento epistemológico del modelo educativo sociocomunitario productivo es el pluralismo epistemológico. Por ello, abordaremos este fundamento desde tres elementos principales. El primero es la comprensión del pluralismo epistemológico, y el segundo es la diferencia entre conocimiento y conocimiento, y finalmente el modelo de la híbris del punto cero. Comencemos. Pluralismo epistemológico. Pensando en el proceso educativo, lo importante que debemos asumir para entender qué es pluralismo epistemológico es que existen otras formas de saberes y conocimientos, igualmente válidas, pero que no tienen los mismos parámetros y requisitos que la ciencia occidental. Estos diversos saberes y conocimientos son abordados desde el conocimiento científico, que objetiviza la realidad, y también desde el punto de vista del ser humano como parte de la naturaleza. Debemos considerar ambas perspectivas para el quehacer educativo, desde una igual validez y articular ambas en la educación. Conocimiento y cosmocimiento. Conocimiento. Entendemos por conocimiento a la información y determinación de distintas cualidades de un objeto por un sujeto. Es decir, ¿qué dices o piensas de un objeto desde tu punto de vista como sujeto? Esto está relacionado a la comprensión de las cosas desde la descomposición de las mismas con el fin de dominarlas. Cosmocimiento. Es el proceso de sentir, hacer, pensar el ser, aprender a uno mismo. ¿Pero qué significa esto? Podríamos determinarla como la antítesis de la híbris. Dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios aymaras se entiende desde la premisa, así nomás esto es. Podría entenderse esta premisa como algo conformista, sin embargo, tiene un significado profundo. Es la comprensión del entorno como un todo en el que cada uno es parte y todo al mismo tiempo. Existe una analogía interesante para comprender esta cosmovisión. Esta se basa en el tejido, en la que cada hilo es un elemento y al formar hebras en trama y urdimbre representan al tejido final, que es el llamado todo, en el que está el cosmos, la naturaleza y la vida. En nuestros pueblos, como refiere el Vida Espejo, el tejido es un medio de comunicación y conexión con la madre tierra y el entorno. Lo que siente y ve la mujer es transmitido hacia el tejido. Cuando el tejido recibe esta energía, conocimientos e información, los almacena. Y con ese mismo conocimiento y energía, la mujer cría a sus hijos. El aguayo es conocimiento y protección para el nuevo ser que está creciendo. El tejido se amarra al árbol y mediante sus raíces se comunica con la madre tierra, así como el árbol recibe los rayos del sol y produce sus frutos. Híbris del punto cero. Si formamos una línea del tiempo sobre la historia de la humanidad, esta pasó por grandes etapas de conocimiento, desde la edad antigua de las grandes civilizaciones en Oriente y Occidente, pasando por la Edad Media, caracterizándose esta por sociedades teocéntricas y monárquicas, finalmente transcurriendo a etapas decisivas para el conocimiento humano. Es así que, al llegar la Edad Moderna y la Ilustración, se produce en Europa lo que se llama un punto cero, en la que los conocimientos se convierten en válidos y absolutos a partir de la razón, para generar el conocimiento científico, considerándolos sustanciales para el progreso, dejando delegados los conocimientos previos a esa etapa de la humanidad.
por considerarlos obsoletos, caducos, de poca relevancia, mitológicos o místicos. Este modelo epistemológico, en esencia, es la explicación del gran fenómeno del comienzo epistemológico absoluto, que se expresa en una forma de establecer un orden económico y social sobre el mundo. Ubicarse en el punto cero equivale a tener el poder de instituir, de representar y construir una visión sobre el mundo. Una visión natural, social y moral, reconocida como legítima y avalada por el Estado, quedando así sometidas a un orden preconstituido. Desde un punto de vista científico, aparece la pretensión de elaborar un tipo de conocimiento que tome al hombre y a la sociedad como objetos de estudio, sometidos a la exactitud de leyes físicas y de la ciencia en general. Desde un punto de vista político, aparece la pretensión de crear una sociedad racionalmente ordenada desde el poder central del Estado. Esta forma de instituir el conocimiento se consolidó con la expansión europea a gran parte del mundo, a través de las colonias, posicionando así no solo el conocimiento científico, sino una visión del mundo. Esta invalidación de los demás conocimientos hace que hoy en día, por ejemplo, creamos que las grandes obras arquitectónicas, como las pirámides de Egipto o los monolitos de Tiwanaku, solo pudieron ser posibles con la ayuda de seres extraterrestres. No se acepta que las civilizaciones de otras culturas en otras latitudes del mundo lograron grandes avances tecnológicos en base a su forma de comprender y entender el mundo. Pero entendamos esto con algunos ejemplos más. ¿Qué es la música? Es el arte de combinar sonidos que sean agradables al oído. Seguramente esta fue la primera respuesta que se te vino a la mente. Pues bien, la Ibris del punto cero logró su cometido, así como los conocimientos musicales junto a otros conocimientos del mundo se volvieron hegemónicos y encontraron validez y uniformidad en base a un solo conocimiento. ¿Sabías que existen otras formas de comprender qué es música? Por ejemplo, en el idioma de la cultura aymara, la palabra música no existe, ya que ésta era funcional a la vida del hombre. La música, entendida como arte, limita a ésta a ser una parte del quehacer del hombre. Pero si pensamos a la música como parte de la vida, del cosmos, encontraremos que ella es una entidad viva del mundo, que cumple una función en el devenir de la vida, y que no es fruto del intelecto superior del hombre, sino más bien un elemento que la misma naturaleza da al hombre. Esto nos muestra la gran diversidad en la forma de pensar y entender la vida que el hombre puede tener, de acuerdo al contexto en el que crece y se educa. Nos muestra lo importante que es aprender del otro, sin mirarlo como inferior o como menos desarrollado. Incluso quizá para algunos que están viendo este video ahora mismo, hablar de música les parezca trivial, dándonos una muestra de aquello que estamos hablando, de esa colonialidad del conocimiento en la que aún estamos inmersos. Y sin embargo, no podemos juzgarlo, es el contexto en el que fuimos educados. Como vemos, para muchas culturas del mundo, la razón no es el único camino por el que el hombre puede alcanzar su máximo desarrollo, y aún así no la descartan como parte de las herramientas para entender al mundo. Pero, ¿cómo conciliamos la coexistencia de la pluralidad de saberes y conocimientos? Es una respuesta que tendremos que construir juntos.